Hola, ¿qué tal? Seguimos con la teoría de este tema 8. Este tema 8, derivadas y aplicaciones. Vamos ahora con el apartado 5, funciones no derivables en algún punto. Vamos a ver diferentes casos con los que nos podemos encontrar en funciones que no sean derivables en algún punto. Una función puede ser no derivable en un punto por diversas razones. Una de ellas es este primer caso. Función continua, pero no derivable por tener la recta tangente vertical. Esto sobre todo pasa en funciones raíces cuadradas, raíces cúbicas, por lo tanto, por ejemplo, si me dicen, estudia si la función f de x igual a raíz cúbica de x menos 1 es no derivable en algún punto. Bueno, en este caso, lo único que haré será calcular la derivada y estudiar cómo es esa derivada de esta función. Para calcular la derivada, si no me acuerdo de la fórmula de la raíz cúbica, de la derivada de una raíz cúbica, pues la puedo expresar en forma de potencia y poner x menos 1 elevado a un tercio. Atención, porque esta función, esta raíz cúbica, ¿cuál será su dominio? Pues si observáis, una raíz cúbica de un número se puede calcular siempre. Aquí no hay problemas con que el radicando, sea lo de dentro, sea negativo. Las raíces cúbicas de cualquier número existe para cualquier número. Es decir, el dominio de esta función raíz cúbica, aunque sea de x menos 1, es todo R. Además también podemos comprobar, ahora luego saldrá el dibujo, que es continua en todo R. O sea, es una función definida y continua en todo R. Vamos a calcular la derivada y veremos qué es lo que pasa. La derivada de esta función en forma de potencia, pasamos el 1/3 delante y luego la base elevado a 1/3 menos 1, que era la fórmula de cómo se deriva una potencia. Ahora ya solo nos queda arreglar esto de aquí, este 1/3 menos 1, ponemos que es menos 2/3. Y ahora toda esta expresión, pues ya sabéis, el exponente negativo hace que esta potencia pase al denominador elevada a exponente positivo. 1 partido por x menos 1 elevado a 2/3 en positivo. Y ahora este producto de fracciones lo escribimos en una sola fracción, el 3 en el denominador multiplicando esto y además esto lo expresamos en forma de radical, porque es la forma tradicional de escribir este tipo de expresión. Aquí tenemos el resultado de la derivada 1 partido por 3 veces la raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado. Y la pregunta es, entonces esta función nueva, ¿cuál es su dominio? Como hay un denominador, ya sabemos que el peligro es que el denominador valga 0. Y a simple vista se puede observar que si x vale 1, esto será 1 menos 1 igual a 0, 0 al cuadrado 0, la raíz cúbica 0, me dará 1 partido por 0 y eso no se puede calcular. Por lo tanto, cuando x vale 1, esta raíz cúbica no se puede, o sea, esta fórmula no se puede calcular, no se puede calcular la derivada. Es decir, esta derivada tiene como dominio todos los reales quitando el 1. Es decir, no hay derivada en x igual a 1. La función no es derivable en x igual a 1. Y esto gráficamente, ¿cómo se explica? Que sea continua. O sea, yo cuando dibujo la función va toda seguidita, no le va toda la tiza ni el lápiz. Pues mirad, la gráfica de esta función, raíz cúbica de x menos 1, tiene este aspecto. Es esta línea negra curva, que es toda continua. Sin embargo, ¿qué pasa cuando x es igual a 1? Pues que esto es la recta tangente. Si os fijáis, esta recta tangente se puede comprobar que es vertical, completamente vertical. ¿Qué pasa? Que como la derivada es la pendiente de la recta tangente y la pendiente de una recta vertical no es un número, no, eso significa que esta recta no tiene pendiente, no hay derivada, por lo tanto. En todo caso, una recta vertical podríamos decir que tiene pendiente infinito, quizás. Podríamos decir eso, pero no es un número. Por lo tanto, como la recta tangente es una línea vertical, no hay derivada. Esto es un caso sencillo de funciones que no son derivables en un punto concreto por culpa de que cuando calculo la derivada, pues hay un valor que no está en el dominio de dicha derivada. Vamos a ver más casos. Vamos a ver un caso súper importante. Esto hay que tenerlo bien clarito porque hay que saber que si una función no es continua, entonces no es derivable. Vemos un pequeño esquema, una función puede ser continua y hay funciones continuas que son derivables,
y hay funciones continuas que no son derivables. Eso lo veremos más adelante. Ahora bien, si una función no es continua, o sea, discontinua, ya no hay que pensar nada más. Simplemente ya veremos que no va a ser derivable. Una función discontinua podría ser esta, una función de salto finito. Aquí hay discontinuidad porque es una discontinuidad evitable. Tenemos aquí un hueco y en realidad la imagen de 1 pues la hemos colocado en un sitio que no debería. Bueno, no debería, no. Simplemente es que no está donde debería estar para que fuera continua. La función es así, este sería discontinua. En este caso tendríamos una función que en x igual a 1 los límites laterales valen infinito, uno más infinito y otro menos infinito. En este caso los dos valen infinito. En este caso uno vale menos infinito y el otro vale un número finito, vale 1. 5 casos gráficos en que se ve que estas funciones no son continuas en x igual a 1, son discontinuas. Y más casos que podría haber. Bueno, pues en estos casos la función no es derivable. ¿Por qué? Porque se puede demostrar que si esto fuera una imagen del conjunto de todas las funciones derivables, todas estas funciones están dentro de un conjunto más grande que serían las funciones continuas. Esta imagen enseguida me visualiza fácilmente que todas las funciones derivables son continuas y además se puede demostrar, tenéis en el libro la demostración que toda función derivable es continua. Toda función derivable en un punto es continua en ese punto. Frase súper importante. ¿Qué pasa? Que ahora se tiene lo que se llama el contrarrecíproco, es decir, si una función derivable es continua, si no es continua, no es derivable, que es la segunda frase que tenéis aquí. Es lo que tenemos aquí. Si una función no es continua, entonces no es derivable. Por ejemplo, esto en los ejercicios podría salir de esta manera. Tenemos aquí una función dada, definida en dos trozos, x cuadrado menos 3 y x menos 1, si x es menor que 1, 4 menos x y x mayor que 1. Estudia si es continua y derivable en x igual a 1. Siempre que pregunte eso, incluso si no hubiera preguntado si es continua, solo que hubiera preguntado si es derivable, siempre lo primero que hay que hacer es estudiar si es continua. Para ver si es continua en x igual a 1, pues nada, los tres pasos típicos. Primero, ¿existe f de 1? Sí, porque f de 1 se puede calcular con esta segunda fórmula, ya que cuando x vale 1 hay que usar esta fórmula, 4 menos 1 vale 3. Perfecto. ¿Existe el límite cuando x tiende a 1 de la función? Como 1 me separa los dos trozos, el límite por la izquierda y el límite por la derecha, para ellos usaré fórmulas diferentes, así que los voy a calcular. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1 por la izquierda? Que la fórmula es la de arriba y cuando calculo este límite sustituyendo la x por 1 me da 1 menos 3 menos 2. ¿Y el límite por la derecha? Pues para él usaré la segunda fórmula. Para números mayores que 1, la fórmula de f de x es esta. Si calculo este límite sustituyendo la x por 1 me da 4 menos 1, 3. Como estos dos límites laterales me dan diferentes, eso significa que la función no es continua en x igual a 1. Bueno, pues importante, si ya veo que no es continua en x igual a 1, ya hace falta seguir. Tampoco es derivable en x igual a 1. Esto se puede ver en este ejemplo. Esta sería la gráfica de esta función que acabamos de ver. No es continua en x igual a 1. Por lo tanto, no es derivable y fin del ejercicio. Vamos a ver qué pasa en casos de funciones a trozos que sí que sean, ya veremos como algunos serán continuas, pero no serán derivables. Esto nos permite pensar en que podría ser lógico pensar en este concepto. Derivadas por la izquierda, derivadas por la derecha, derivadas laterales. La derivada, si recordáis, era un límite. Lo que pasa que en este caso, si este límite lo calculo solamente cuando x tiende a 0 por la izquierda, lo que me da es lo que se conoce como la derivada por la izquierda del valor que esté considerando. Derivada por la izquierda. Gráficamente, ¿esto qué sería? Pues el dibujo que hacíamos cuando estudiábamos qué significaba la derivada geométricamente, pues podría ser este. Tenemos los ejes de coordenadas, tenemos la gráfica de una función, consideramos un valor de x igual a que esté en el dominio de la función. Aquí tenéis el punto correspondiente de la gráfica, la función pasa por él
¿Y qué pasa si yo quiero calcular este límite que son pendientes de ciertas rectas, como ya veíamos en teoría que vimos un día en clase? Bueno, pues para cierto valor de h, aquí he puesto valor absoluto porque si la h tiende a 0 por la izquierda es negativo, bueno, pues el valor absoluto será esta distancia. Desde aquí hasta aquí tengo un valor de h. Para este valor de h, este límite, o sea, este cociente sin el límite, será la pendiente de esta recta. A medida que h va tendiendo a 0, se va haciendo más pequeño, la nueva pendiente de la recta será esta, tengo otra pendiente de esta recta, otra pendiente, y al final, cuando ya h es prácticamente 0, 0, lo que tengo es la pendiente de la recta tangente. Como me he ido acercando a A por la izquierda, lo que obtengo es la derivada por la izquierda, la pendiente de la recta tangente por la izquierda. Y esto también lo puedo hacer por la derecha, cambiando el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. La imagen sería la misma, tengo los ejes, la misma función, el mismo valor de A, y ahora me voy a ir acercando por la derecha. Yo dibujando rectas que pasen por este punto y luego por un segundo punto a la derecha de la gráfica. Para un valor de h tengo esta recta que tiene su pendiente, esta recta con su pendiente, esta recta, y al final, cuando ya h llega a 0, tengo la pendiente de esta recta. En este caso, como la función sí que es derivable en a, pues estas dos rectas han sido la misma, así que las derivadas laterales han sido iguales. Es decir, si la derivada por la izquierda yo la calculo, en este caso sería la pendiente de esta recta, y la derivada por la derecha yo la calculo y sería la pendiente de esta recta, si son iguales, la función es derivable en x igual a a. ¿Eso significa que hay que calcular límites? Bueno, no es necesario, ahora lo veremos. Tengo ahora una función. Si os fijáis, otra manera de ver esto de la derivabilidad es viendo cómo va evolucionando la recta tangente a lo largo de la curva. Si os fijáis, el que haya recta tangente significa que pues la función en todos los puntos tiene recta tangente, o sea, tiene derivada, siempre que no sea vertical, igual que ya salió antes. Pero si esa recta tangente no es vertical, pues a lo largo de toda la gráfica la función es derivable. En cada punto hay recta tangente. Es decir, gráficamente, que una función sea derivable, uno se la imagina como que es una curva que se dobla de forma suave. Esto de doblarse de forma suave se puede entender si vemos un ejemplo en que esto no pase. Fijaos en esta gráfica. Uy, ¿qué ha pasado aquí? En este valor de A, aquí esta curva parece como que tiene aquí pues un pico, un punto así anguloso que se llama, en x igual a a. Si yo hago evolucionar la recta tangente acercándome a a por la izquierda, llego a esta recta tangente. Si hago lo mismo, ahora lo veremos ahora luego, ¿qué pasa? Esta recta tangente sería lo que antes veíamos como que era la derivada por la izquierda, sería la pendiente de esta recta roja. Si hago lo mismo ahora por la derecha, si hago evolucionar las rectas tangentes por la derecha de A, acercándome hacia A, esta curva hace que la recta tangente obtenida es esta de aquí. Esto sería la pendiente de esta recta, en este caso, que es encima, en este caso la función es continua, en este caso la pendiente de esta recta verde es la derivada por la derecha de la función en A. ¿Qué pasa? Que debido a este pico, la recta tangente por la izquierda y la recta tangente por la derecha son diferentes. ¿Eso qué significa? Que si son diferentes, la función no es derivable en x igual a a. Este es un caso gráfico de función continua en a, pero no derivable en a, porque hay un pico o un punto anguloso. Vamos a ver un ejemplo. Estudia si la función esta de aquí, definida a trozos, es continua y derivable en x igual a 1. Como siempre, si me preguntan por continuidad y derivabilidad, primero hay que estudiar si es continua. Aunque no me lo pregunten, incluso si, como dije antes, si solo me preguntaran cuándo es derivable, primero hay que preguntarse cuándo es continua. Vamos a ver si es continua en x igual a 1, en este caso, pues igual que antes, el ejemplo anterior, sí que es continua, sí que existe f de 1, porque lo puedo calcular con la segunda fórmula, me da 1.
¿Existe el límite cuando x tiende a 1? Pues si calculo los límites laterales podemos observar que son iguales. Si sustituyo en el x cuadrado me da 1 al cuadrado que es 1 y si uso la segunda fórmula 2 menos 1 es 1. O sea, ambos me dan 1, por lo tanto puedo decir que el límite sí que existe y da 1. Por lo tanto, la tercera condición, ¿se cumple que el límite de la segunda condición es igual que el f de 1 de la primera? Sí que se cumple, 1 igual a 1. Por lo tanto, f de x es continua en x igual a 1. Aquí tenemos la gráfica de esta función. Se puede ver a simple vista que aquí yo no levanto la tiza, el lápiz, lo que sea, para dibujar esta función cuando yo paso por el valor de x igual a 1. Vamos a ver ahora si es derivable. Ya tenemos que es continua, ahora puede ser derivable o no. Para ello, el método más fácil es, primer paso, se calcula la derivada de cada trozo por separado. Es decir, yo pongo ahora f' de x igual a 2 trozos. Primer trozo, cuando x vale menor que 1, la derivada de x cuadrado será 2x. Todo esto cuando x menor que 1. Segundo trozo, para valores posteriores a 1, la derivada de 2 menos x es menos 1. Y todo esto si x mayor que 1. Atención en lo que acabo de poner, también este pequeño detalle, porque en la función original aquí ponía mayor o igual. Sin embargo, en la derivada yo he de poner mayor estricto. ¿Por qué? Porque yo para valores distintos de 1 sí que tengo que la derivada en este trozo es 2x y en el segundo trozo es menos 1. Pero cuando x es igual a 1 exactamente, yo no sé todavía si es derivable porque precisamente lo estoy estudiando. Vamos a comprobarlo. Para ello, una vez ya he calculado la derivada por trozos, lo que hago es, como la continuidad, estudiar los límites laterales, pero en la derivada. Calculo el límite lateral de la derivada cuando x tiende a 1 por la izquierda, y usando esta fórmula me da que da 2 por 1, 2. Si calculo el límite lateral por la derecha de esta derivada, ahora uso la segunda fórmula y me da menos 1. Atención porque las derivadas laterales, estos límites por la izquierda y por la derecha, me dan diferentes. Por lo tanto, la conclusión es que la función no es derivable en x igual a 1. Sí que era continua, pero no es derivable. Aquí tenemos la idea gráfica de lo que acabamos de hacer. Como no levanto la tiza o el lápiz, es continua, pero esta línea roja sería la recta tangente por la izquierda. Fijaos que esta recta tangente por la izquierda, que es la recta tangente que se obtiene si yo sigo la curvita de esta parábola, esta recta tangente, ¿qué pendiente tiene? Pues mirad, desde aquí para llegar aquí, avanzo un cuadrito, subo 2, avanzo un cuadrito, subo 2, avanzo un cuadrito, subo 2. La pendiente es 2. Efectivamente, el límite por la izquierda de la derivada por la izquierda era 2. ¿Qué pasa si ahora pienso en la parte de la derecha, esta recta? Las rectas tangentes a esta recta acercándome a 1 por la izquierda son, la verdad es que claro, una recta, la recta tangente es ella misma. Esta recta verde sería la recta tangente por la derecha en este valor de 1. Fijaos que me daba diferente, antes la recta roja y venía por aquí y esta recta verde viene por aquí. Esta recta verde, ¿qué pendiente tiene? Avanzo un cuadrito, bajo 1. Avanzo un cuadrito, bajo 1. Avanzo un cuadrito, bajo 1. Pendiente menos 1. Efectivamente, aquí me da este menos 1. Como da dos resultados distintos, esto ha sido ¿por qué? Pues porque aquí en este punto hay un punto anguloso o pico, que se llama también. En resumen, el ejercicio que acabo de hacer es muy típico y en un ejercicio en el que me pidan estudia continuidad y derivabilidad de una función definida a trozos, lo primero que se hace es estudiar si es continua y si no es continua ya no hace falta seguir. La función directamente no es derivable porque no es continua. Ahora bien, si es continua, hay que ir al segundo paso. Estudiar la derivabilidad. ¿Cómo? Se deriva cada trozo y se calculan los límites laterales en la propia derivada. Si los límites laterales en la derivada son iguales, entonces la función es derivable en ese punto. Y si no son iguales, pues la función no es derivable en ese punto porque hay un punto anguloso o un pico. Es justamente el ejercicio que hemos hecho antes. Y luego ya, para acabar de todo, un resumen final
de toda la casuística, de todos los tipos de continuidad, derivabilidad, etcétera, podría ser este. Yo puedo tener una función que puede ser continua, y si es continua puede ser derivable, como esta función. Esta función veis que es toda suavecita por aquí, todos los puntos tienen recta tangente, las funciones polinómicas en todo su dominio, en todo R son derivables, el seno es derivable, el coseno también, la tangente quitando los valores donde está definida también es derivable, el logaritmo neperiano donde es en su dominio es derivable, la exponencial en su dominio, o sea, todo R también es derivable. Incluso funciones a trozos podrían ser también derivables. Por ejemplo, en este caso, si el trozo de la izquierda, cuando enlaza con el trozo de la derecha, en este punto, las rectas tangentes, digamos que son iguales, yendo por la izquierda que por la derecha, o sea, si esta unión es unión de forma suave, pues entonces también puede ser derivable. Las funciones a trozos, aunque sean dos trozos de dos funciones diferentes, si entroncan bien esa unión, puede ser derivable. Esto es como que yo voy por aquí y ahora me salgo por la tangente, que sería esta recta de aquí, algo así. También podría ser una función continua y no derivable. ¿Cómo? Pues hemos visto los casos. Cuando hay un punto anguloso es continua, pero no derivable, porque aquí en este caso las derivadas laterales son diferentes. El primer caso que vimos al principio, una función no derivable porque la recta tangente es vertical, sin embargo sí que es continua. Y luego, dentro de las funciones discontinuas, o sea, no continuas, como por ejemplo esta, es una discontinuidad de salto finito, pues directamente no son derivables y ya no hay más que decir. Es decir, resumiendo, toda función derivable en un punto es continua en ese punto, pero toda función discontinua en un punto no es derivable en ese punto. El esquema que había antes del diagrama de una elipse dentro de otra, esa imagen da una idea bastante gráfica de estas dos frases para entenderlas mucho mejor. Pues nada, esto es todo. Hasta la próxima. Hasta luego.